Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas que en este día jueves 12 de enero estén en sintonía de esta transmisión. Donde quiera se encuentren, hermanos y hermanas, sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática que les traemos nuevamente. Y deseando que donde quiera estén, el Señor con su presencia les conforte, les acompañe, les ayude en toda prueba, en toda lucha o necesidad que tengan. Recuerden que el Señor es el Todopoderoso y el que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, como también el que puede ayudarnos en toda circunstancia difícil. Así que donde quiera se encuentre, que el amor de Dios le acompañe, le ayude en sus necesidades. En este día tengo el privilegio de tener otras dos jóvenes conmigo para compartir estos estudios. Si ustedes se han fijado, la semana ha sido la semana de los jóvenes. Ellos son los que han venido aquí para ayudarme con el desarrollo de la lección. Y las jóvenes de hoy, pues son dos primas, Jaylin Rentería y Leslie Rentería. Ambas muchachas sirven a Dios en nuestro ministerio, en la Iglesia Advenimiento, y ambas hacen lo que hacen para Dios con ese amor, con ese concepto elevado, hermanos, de lo que el Señor es. Y cuánto aprecio de verdad lo que estas jóvenes hacen. Jaylin, te agradezco que hayas venido para compartir este estudio. Así que, ¿qué te parece si también tú saludas a nuestros televidentes o radioyentes? Sí, muy agradecida con el Padre porque me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos con el pastor y mi prima para aprender más de su palabra. También gracias, pastor, por la invitación. Y bueno, que todos ustedes que nos están mirando, que sean muy bienvenidos a esto. Amén, amén. Leslie, bienvenida tú también. Buenos días a todos los que nos están mirando. Sí, estoy muy agradecida de poder estar aquí para poder estudiar esta lección con ustedes y que cada uno podamos ganar una lección de esto. Amén. Bueno, yo quiero, Leslie, decirte que sigas adelante sirviendo al Señor como lo haces en el canto, en la música. Que siempre tengas ese deseo de alabar al Señor. Amén. Y que siempre estés dispuesta a acompañar a tu papá, bueno, a tus hermanos, y que cada vez que les pidan alabar a Dios, siempre lo hagas como lo has hecho, y mejor todavía si es posible. Exacto. Apreciamos lo que haces, la manera como te involucras, y Jaylin también ya la vi que se puso a cantar ahí, así que veo que hay un talento acá, y también a ti te animo para que te involucres en el ministerio de la música. Se ve que ustedes, la familia Rentería, como que sí, traen eso, ¿verdad? De que les gusta alabar al Señor, les gusta cantar, y lo hacen por la gracia de Dios bien para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que a ambas les animo a que perseveren en la verdad presente y se gocen en ella y sirvan siempre al Señor. Hermanos y hermanas, yo quiero también agradecer como siempre a ustedes que no nos han dejado solos como ministerio en esta grande obra que tenemos de proclamar el mensaje de la verdad presente las 24 horas del día por radio y televisión. Hay un canal para la ciudad de San Antonio proclamando las 24 horas el mensaje. Hay otro canal en la capital del estado de Texas haciendo lo mismo. Otro canal que hace lo mismo, hermanos, en la ciudad de Houston, esa gran metrópoli. Y otro que lo hace en Dallas. Miren las cosas que hace el Señor. Allá en Austin hay una persona que es católica y ha abrazado este mensaje, hermanos, y se goza con esta verdad y es tan fiel con Dios que aún siendo católica vino a abrir sus ojos a este mensaje tan fuerte que proclamamos, como son las profecías bíblicas, donde se desenmascara, hermanos, al papado. Pero ella, mirando en la Biblia y mirando cómo se ha cumplido proféticamente todo lo que se predijo, ella dijo: este es el mensaje, y lo abrazó. Y es tan fiel
que también pone sus diezmos, ya empezó a diezmar y coloca aquí sus diezmos para que se siga predicando. Así que miren lo que hacemos, hermanos, cuando somos fieles con Dios. Dios nos usa para llegar a ese tipo de personas. Hay personas que son de otros credos, hermanos, y están poniéndole atención a este mensaje y lo están abrazando. Será cuestión de tiempo para que el Espíritu Santo les traiga a formar parte de este redil. Pero ya son en el corazón, porque en alguna manera ya abrazaron el mensaje, ya están guardando el sábado y están también apoyando esta obra de proclamación del mensaje. Así que por eso yo le animo a usted a que no se canse de oír este llamado a aportar diezmos, ofrendas y donaciones acá, que permiten llevar este mensaje hasta los hogares de las personas. Si usted quiere este día unirse para apoyarnos, ahí está en la pantalla las maneras. Haga llegar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales a través de cualquiera de las formas que aparecen allí. Si desea más detalles, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daré explicación de cómo hacerlo desde el extranjero para enviar acá diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Muchas gracias a esos hermanitos que de diferentes países colocan ese granito de arena, que aunque sea poco, oh hermanos, el Señor cómo lo multiplica. Gracias de verdad a todos los que este día atiendan el llamado y se hagan presentes para que esta obra de proclamación del mensaje se siga haciendo. Y no olviden que hay enfermos que están siendo atendidos gratuitamente con los remedios naturales de Dios en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles de Shepherd, Texas, y que se hace posible eso también con esas donaciones que nos dan. Así que tome en cuenta usted que cada centavo, cada aporte que usted hace acá, se va rápido a donde debe de ir, que es a promover esta verdad y a promover esta reforma pro salud y esta obra médica misionera gratis. Gracias, hermanos, por atender el llamado hoy nuevamente. Un saludo muy especial a los televidentes del canal 57.10 de la ciudad de Houston y las ciudades vecinas. Al mismo tiempo, invitándoles para que adoremos juntos a nuestro Dios este próximo sábado 14 a partir de las 9 de la mañana en adelante en la siguiente dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Solamente que este sábado habrá una variante en cuanto a la hora de la predicación del mensaje de Dios para nuestras vidas. Siempre hemos predicado y siempre lo hacemos los sábados a eso de las 11, pero esta vez predicaré más temprano, predicaré a las 9 de la mañana en adelante, porque a las 11 vamos a conmemorar la Cena del Señor con los hermanos, y por eso es que la predicación será antes de las 11. Así que vengan con nosotros aquellos que quieran buscar a Dios con todo su corazón, aquellos que quisieran en este año empezarlo bien buscando de Dios. Les animamos a que lo busquen en el día santo, como es el sábado, y desde las 9 en punto, repito, les esperamos. Una vez más, quiero recordarles que voy a predicar de las 9 de la mañana en adelante, porque a las 11 estaremos ya conmemorando la Cena del Señor, que esta vez la vamos a hacer por la mañana. Bueno, mis hermanos y hermanas, Dios quiera que más de alguno sienta el deseo de venir. Para nosotros será un gusto tenerles. Una vez más, la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Les esperamos. Bueno, vamos a orar para pedir la bendición para el estudio. Así que, Jaylin, ¿quieres hacer la oración? Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Gracias, Padre, porque hoy en este día nos ha regalado un día maravilloso, un día donde podemos aprender más de ti y de su palabra. Aquí estamos un grupo
de sus hijos, Padre. Le pido que abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibir su palabra y que todo lo que se diga hoy que pueda ser bendición para los demás. Amén. Se lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ayer nosotros mirábamos la importancia que tiene el uno tener un nuevo corazón, una nueva mente, nacer de nuevo. Pero hoy nosotros vamos a ver que eso solo puede darse por la palabra de Dios. Y por eso es que la lección traía como subtema o título mejor para la semana, la poderosa palabra de Dios, porque tiene también el poder, hermanos, de hacernos renacer. Bueno, Yailin, ¿quién tiene el poder de hacer un cambio tan radical en el corazón de un individuo corrupto e inicuo? Bueno, para contestar esa pregunta vamos a ir a Romanos 1:16. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí podemos ver que la respuesta de esta pregunta es Dios. Él tiene el poder para hacer un cambio en nosotros, en nuestro corazón. Amén, pero todavía hay más textos que lo respaldan. ¿Qué te Sí. parece si lees Juan 1:1? Juan 1:1. Ok. Juan 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuestra siguiente cita es Juan 15, verso 3, y dice: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ujú. Amén. Ahora sí, 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Qué te parece después de leer todos estos textos sobre quién es el que tiene el poder de hacer un cambio tan radical en el corazón de un individuo corrupto e inicuo? Bueno, con estos dos versículos tenemos bien entendido que es Dios. Dios tiene el poder de hacer ese cambio en nosotros. Pero es interesante, hermanos y hermanas, cómo el Señor dice que Él utiliza la palabra para hacer ese cambio. Si ustedes vieron en los versículos, especialmente el 15 del Evangelio de Juan y el verso 3, qué contundente cuando dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra, hermanos, tiene poder para limpiar. Es un agente regenerativo de cada uno de nosotros. Pero, como dice el apóstol Pedro, hemos sido renacidos, dice, por la palabra. De manera, hermanos y hermanas, que es importante que nosotros comamos de la palabra de Dios, que todos los días nos alimentemos de ella, que le permitamos a la palabra, hermanos, obrar en nosotros, porque de esa manera se da esto, que uno renace a una simiente, ahora sí, incorruptible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha hecho esa obra. Uno deja la corrupción y ahora, hermanos, nace como una simiente incorruptible. ¿Ven cómo necesitamos de la palabra de Dios? ¿Ven cómo necesitamos, hermanos, experimentar este nacimiento por medio de ella? El don de profecía, ¿de qué manera lo dice? Leslie. Ok, vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía. Dice así: la Biblia es la más maravillosa de todas las historias, porque es hechura divina, no de la mente finita. Nos transporta a través de los siglos hasta el principio de todas las cosas, presentando la historia de tiempos y escenas que de otro modo nunca se hubieran conocido. Revela la gloria de Dios en la obra de su providencia para salvar a un mundo caído.
presenta en el lenguaje más sencillo el poderoso poder del Evangelio que si se recibe corta las cadenas que atan al hombre al carro de Satanás. En esta cita bíblica vemos lo importante que es la Biblia, ¿verdad? En la Biblia encontramos muchas enseñanzas, historias que nos enseñan el Evangelio de Dios, nos enseña cómo Dios guió a su pueblo, ¿verdad? Y si nosotros cada día leemos la Biblia, podemos encontrar la verdad, ¿verdad? Y podemos ver el poder del Evangelio en la palabra de Dios. No cabe duda, hermanos, que eso es una gran verdad. En las Escrituras, nosotros encontramos ese hilo de la historia y vemos allí en ese hilo que una mano ha estado siempre conduciendo este mundo. Y en la Escritura nosotros vemos, por ejemplo, en esos imperios que se han levantado, en esos hombres que han dirigido a las naciones, hemos visto, hermanos, cómo el Señor solamente ha permitido que se sienten en la silla de gobernantes, pero solo para que cumplan el propósito de Dios. Así que aunque ellos parezca como que son amos y señores del mundo, cuando el Señor ha permitido que eso lo hayan hecho, no que haya estado de acuerdo con la manera de cómo lo hicieron, pero cuando lo ha permitido, que no les ha impedido, es para que finalmente se cumpla el propósito de Dios. Así que vale la pena, hermanos, leer en las historias de la Biblia ese propósito del Señor. Vale la pena a través de los tiempos nosotros mirar cómo el Señor en su providencia ha tenido el control de este mundo. ¿Y qué activa la palabra en nosotros, Leslie? ¿Y por qué es tan necesaria para una vida victoriosa? Bueno, para poder contestar esa pregunta vamos a ir a las citas bíblicas. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a la siguiente cita, que es Primera de Juan 5, 4. Primera de Juan 5, 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué te parecen esos textos? Pues vemos que lo que la palabra de Dios activa en nosotros es la fe, ¿verdad? Y vemos que la fe es lo que nos va a dar la victoria. Y vemos, para poder tener la victoria en Dios y poder vencer a este mundo, necesitamos siempre estar aferrados de Él, ¿verdad? Y dice, como dice el versículo 5:4, porque cuando nosotros nacemos de nuevo de Dios, podemos vencer al mundo, ¿verdad? Y en nosotros está la victoria cuando nos aferramos a Dios, cuando oramos cada día a Él y cuando le pedimos más que nos crezca nuestra fe. Pero qué interesante, hermanos, este texto de Romanos 10, 17. Este texto es un texto poderoso. Escuchen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego dice Juan, ¿verdad?, que cuando esa fe te viene, con esa fe vences, porque es una fe victoriosa. Así que es importante, hermanos, dar tiempo a escuchar la palabra de Dios. Es importante dar tiempo a leer la palabra de Dios. Entre más leemos la palabra, hermanos, más se nos aumenta la fe. Menos lectura de la palabra, no hay fe. Y si no hay fe, no hay victoria. La fe vence al mundo, pero esta viene a nosotros cuando hay contacto con la palabra. Así que vale la pena, hermanos, leer la palabra. ¿Cómo podemos mantener entonces, ahora Jaylin, por favor, cómo podemos mantener esa misma clase de victoria durante el resto de nuestras vidas, según Colosenses 2:6? Colosenses 2:6. Y dice:
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así que, ¿cómo sería? Andando con Él. Hermanos, hay 3 cosas importantes, miren. Leer la palabra de Dios, tener fe y andar con Jesús. Si esas 3 cosas las tiene un cristiano, hermanos, allí tiene asegurado un camino victorioso. Ahí tiene asegurado, hermanos, una vida que va en ascenso, que va creciendo en victoria. Así que tome en cuenta esto. Tengo que leer más la Biblia. Allí va a venir la fe y eso va a ser lo que me va a sostener, y luego andando con mi Señor. Así que de la manera que vivimos o vinimos, mejor dicho, a Cristo, ahora andemos en Cristo. Andemos con Cristo cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a comprar. Andemos con Cristo, andemos en Él todo el tiempo. Vamos a cerrar con esta cita del don profético. Jaylin, por favor, si la lees y la comentamos. Ok. Y dice: a medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, viene a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo de carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Amén. Amén. Esta cita que ha leído Jaylin, que está en el deseo de toda la gente, es página 355. Yo creo, hermanos, que ha ampliado lo que hemos dicho de la fe y cómo es importante caminar por fe, andar en fe, y así, miren todo lo que vamos a recibir. Vamos a encontrar, hermanos, vida. Vamos a encontrar que la vida de Cristo es impartida en nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros transformándonos y la imagen de Dios se reproduce en nosotros. Yo creo que el anhelo más grande de un cristiano debería de ser reflejar a Jesús en su vida, llegar a asemejarse cada vez más a Dios. Pero esto solo es posible si uno viene a la palabra para ser entonces transformado por ella, guiado por la fe que ella nos da, y hermanos, andando con Jesús. Creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude para nosotros aprovechar la oportunidad que tenemos de que esto ocurra, teniendo, hermanos, contacto con la palabra. Oremos hoy. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Amado Padre, aquí estamos otra vez viendo el poder que hay en la palabra, al punto de que puede hacernos nacer de nuevo, que nos puede hacer renacer, que nos puede incluso limpiar de toda inmundicia. Estamos en este momento, Señor, pidiéndote entonces que nos des el privilegio de que esta palabra haga esto con nosotros, y que nosotros realmente querramos apropiarnos de esta bendición, apartando tiempo para meditar, para escudriñar, para estudiar tu palabra. Padre, te pedimos por favor que nos ayudes para anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual que hay en tu palabra y alimentarnos con ella. Te suplicamos, Señor, que al mismo tiempo esta palabra nos aumente la fe y nos haga victoriosos sobre el pecado. Ayúdanos a andar contigo.
Ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo momento. Ayúdanos, Padre, para que este renacimiento por la palabra comience a suceder en nosotros. Ahora, en la medida en que demos inicio a estudiarla, en la medida en que demos inicio a alimentarnos de ella, pedimos que ocurra, Señor, este renacimiento en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.